nosotros tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Así que vamos a seguir predicando a Cristo. Hoy, hermanos, busque el mensaje que vamos a tener hoy, la palabra de Dios. Estamos hablando que estamos en Oseas. Oseas, para que otros que quizás no han escuchado esto, está en los profetas menores, porque eran bajitos, y por eso se decían menores. No. Estoy bromeando, hermano. O sea, los profetas menores eran porque los libros eran más pequeños, y por eso se le dicen los profetas menores, y los profetas mayores como Isaías y otros libros, Jeremías, se le decían los profetas mayores, así que no eran porque eran bajitos, eran porque sencillamente eran libros más pequeños. Busque capítulo 11 de Oseas. ¿Y dónde está Oseas? Están los profetas menores. ¿Y dónde están los profetas menores? Están después de Lamentaciones, usted sabe, usted busca Proverbios. Entonces, Oseas está después de Daniel. Y después también de Oseas está después de Daniel. El libro de Daniel, que también es uno de los libros pequeños. Vamos a buscar el capítulo 11 y vamos a leer el verso 2 de la palabra de Dios, porque me voy a centralizar en esa línea donde está hablando el profeta y se está escuchando a través del profeta la voz de Dios. Esta es la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oseas capítulo 11, verso 2. Dice así, de esta manera: cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a estudiar tu palabra, a aprender de tu palabra, para que la podamos poner por obra, Señor, y sea para la gloria tuya, Padre, cuando la pongamos por obra. Que podamos comprender el mensaje que tú quieres traer hoy a través de esta tu palabra, y que comprendiendo ese mensaje podamos vivir por medio de esa palabra. Padre mío, en medio de todo esto yo a veces comienzo a tratar de escudriñar algunas cosas, pero la realidad es que queremos que escuchen tu voz a través de la Biblia. Quizás podamos nosotros traer algún pensamiento, podamos traer alguna ilustración, podamos traer esas cosas, pero que eso, Señor, no sea lo que se quede en el corazón, sino que sea tu palabra la que permanezca en nuestros corazones y podamos comprender tu amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Puedes sentarte, hermano. Quiero decirles, hermanos, que una de las cosas que tenemos los creyentes y los cristianos es conocer el amor de Dios. No hay mejor manera de conocer el amor de Dios a través de la experiencia del amor de Dios derramado en el pueblo de Dios y derramado en nuestros corazones en el día de hoy. Cuando vemos la palabra de Dios nos enseña muchas características de los seres humanos de aquellos tiempos, de las iglesias de Dios, del pueblo de Dios en este caso, el comportamiento del pueblo de Dios y de lo que Dios hacía para que el pueblo comprendiera. Pero a su vez vamos conociendo también a través de la Biblia, vamos conociendo lo que llamamos el amor de Dios. ¿Por qué debemos conocer el amor de Dios, hermanos? Primero, porque podemos comprender cuánto nos ama Dios, cuánto Él, hermano, hace por nosotros y cuánto amor hay en la experiencia de conocer a Dios a través de su amor. Podemos conocer a Dios de diversas maneras a través de la experiencia de la Biblia y cómo nos habla la Biblia de Dios. Pero una de las cosas más importantes que debemos conocer y más grande que vamos a conocer de Dios es el amor. Hermanos, es incomprensible, les voy a decir. La verdad, no lo podemos comprender. Yo no puedo comprender el amor de Dios. Se me hace tan difícil comprenderlo. A través de la palabra voy entendiendo algo y voy comprendiendo algo, pero comprenderlo en su totalidad, entenderlo en su totalidad, profundizar en ese amor, realmente nos hace bien difícil. ¿Por qué razón, hermanos? Porque realmente es profundo el amor de Dios. Es grande. De la misma manera que vemos la justicia de Dios y vemos lo que Dios es en justicia,
Vemos también lo que Dios es en justicia en muchos sentidos, en la justicia que hace con las personas que no, hermanos, no aman a Dios, y cómo Dios hace justicia, pero también cómo Dios hace justicia con el pueblo de Dios y cómo Dios trata a su pueblo. Y ahí vamos comprendiendo un poco del amor de Dios, y eso es lo que hace precisamente este pasaje. Muchos hermanos desconocen de este amor de Dios. Por eso que predicamos el Evangelio. Predicar el Evangelio es predicar el amor de Dios expresado a través de su Hijo Jesucristo. Y vamos conociendo el amor de Dios a través de los hermanos que nos aman y el pueblo que nos ama. Y vamos conociendo el amor de Dios amándonos unos a otros, como dice la Biblia. Porque Dios, dice la Biblia claramente en el Nuevo Testamento, Dios es amor, dice Juan. Y el que conoce a Dios, hermanos, el que no conoce a Dios no tiene amor. Por tanto, no puede conocer a Dios, porque para conocer a Dios hay que conocer el amor. Y el amarnos unos a los otros, el amar a unos perdidos, el amar a Dios, hermanos, es algo que es una expresión espiritual. No viene de ninguna manera, viene a través de la carne. Viene a través de una experiencia espiritual. Precisamente estos pasajes que hemos encontrado aquí, trata de cómo Dios amó antes y amó al pueblo y trató al pueblo, y cómo Dios sigue amando a su pueblo hoy. Por tanto, este mensaje va en la dirección de que tú trates de profundizar un poco en el amor de Dios y podamos nosotros, viendo ese amor, aprender más de amar a Dios más y más, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Es fácil, hermanos. Estamos llenos de un mundo de agresividad. Estamos llenos de un mundo que no ama, un mundo que desprecia, un mundo que se niega a amar. Muchos que no han sido amados se niegan a amar y aprenden a no amar y no tienen la expresión del amor en sus vidas. Gente que rechaza el amor porque no fueron amados. No han entendido el amor de Dios. Cuando una persona no ha sido amado, Señor, no ha sido amado en su familia, por su padre, por su madre, no aprende a amar y aprende a rechazar hasta que viene a Jesucristo, y cuando entra en la experiencia de vivir en una relación con Dios, entonces comienza a aprender lo que es el amor. Hermanos, yo realmente hablo de mi persona. A mí mi familia me amó, mi papá me amó, mi madre me amó. Pero la hostilidad, lo fuerte, lo malo que es el mundo, me enseñó a despreciar y no amar como tenía que amar. Hasta que llegué a Jesucristo, entonces aprendí a amar mi familia, aprendí a amar a mi esposa, aprendí a amar a mis hermanos en la iglesia, y aún aprendí a amar a mis propios enemigos. Así que este tema trata del amor de Dios, trata de cómo nosotros tenemos que aprender a amar. El pueblo de Dios era un pueblo rebelde en el momento que está escrito esta escritura. De hecho, era tan rebelde que Dios llevó a este profeta, o sea, si usted busca los primeros capítulos, a buscar una esposa que era prácticamente, podríamos decir así, una ramera, una prostituta. Dios lo lleva a casarse con una ramera para hablarle al pueblo de Dios, hermano. Hasta ese punto llega Dios, hermano. Llama al profeta de Dios a tener hijos con esta ramera y a hablar de estos hijos como si fuera el pueblo de Dios. Este evento es un evento extraño, hermanos, y raro en la escritura. Si usted se dedica estos días a leer Oseas, va a encontrar todo esto que estoy diciendo. En medio de todo ese pueblo rebelde, los profetas mostraban en las palabras de Dios el amor de Dios a sus hijos. En medio de toda esa rebeldía, en medio de toda esa experiencia, Dios manda al profeta, y en medio de la experiencia del profeta, el profeta es usado para hablar al pueblo del amor de Dios y restaurar su relación con Dios. En esta mañana, hermanos, ese es el punto importante: restaurar mi relación con Dios, restaurar ese amor que Dios tiene hacia mí. Yo sí estoy seguro que quizás usted ha tenido experiencia del amor de Dios, pero yo quiero que usted aprenda las experiencias que Dios tiene a través de la Escritura para que aprenda del amor de Dios hacia usted. Es importante que lo sepas. Dios quiere que conozca su corazón. Dios quiere que el pueblo de Dios, hermano, aprenda a amar a Dios y vivir para Dios, y que por ese amor a Dios comience a vivir de una manera diferente.
Eso es lo que Dios quiere hacer. Así que el pueblo de Dios está llamado a aprender del amor para que amándose unos a los otros podamos amar a Dios, podamos amar al prójimo, como dijo Jesús, resumiendo toda la ley, el amor a Dios y el amor al prójimo, y podamos, hermanos, ser útiles y usados por Dios. Dios quiere eso con su pueblo. Pero en la experiencia que Dios muestra a través de este pasaje y nos muestra el profeta, está hablando el profeta como si fuera Dios. De hecho, en el capítulo 11, esto no estaba dividido en capítulos. Oseas es una narración, no es un libro como los evangelios que va mostrando la vida de Jesús y va mostrando los milagros. No, es un narrativo, está narrando eventos del pueblo de Dios en su rebeldía y en Dios en su relación con ellos. En este capítulo 11, que lo hemos dividido porque la Biblia está dividida en capítulos, no era así. La historia continuaba en manera corrida, hermanos. Iba tratando un asunto y relacionándose un asunto con otro. En este caso, hermanos, el pueblo rebelde, Dios comienza a tratarlo y a mostrarle cuál era la dificultad que había en los corazones de ellos. En el capítulo 11 comienza mostrando, hermanos, cómo estaba actuando el pueblo ante el amor de Dios y ante la misericordia y la palabra del profeta que estaba llevándole al pueblo para que se arrepintiera. ¿Sabe? La rebeldía era tan tremenda, y la rebeldía de muchos es tan tremenda que aún oyendo la voz, hermanos, se ponen rebeldes. Es increíble eso, hermanos. Cuando se le habla a la gente, muchas veces oyendo lo que Dios dice, se ponen rebeldes. ¿Por qué esto es así, hermanos? Porque el ser humano es pecador, es obvio. Pero ¿cómo podemos hablar de que el pueblo de Dios se ponga rebelde ante la voz del amor de Dios? Es algo que no es real, no puede ser. Pero es la realidad que estaba pasando este pueblo. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Muchas veces nos dejamos arrastrar, hermano. Y esto es lo que comienza a decir el Señor al pueblo. Él comienza a recordarles, hermanos, quién eran ellos para Él. Cuando Israel era muchacho, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor en los primeros versos. En esos versos, en verso 2 dice, cuantos más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Hermanos, ¿qué es la rebeldía? ¿Qué es la actitud rebelde que a veces tomamos nosotros? Hermanos, que nos vamos alejando, vamos dejando de tener esa relación con Dios. Es la realidad de una actitud, hermanos, de ir secándonos y permitiendo que nos vayamos secando. En la relación que comenzamos a tener en el mundo y muchas veces nos lleva y nos quiere arrastrar el mundo, hermanos, nos lleva a alejarnos precisamente de Dios. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos, que a veces nos dejamos arrastrar, hermanos, de esa manera? La carne, hermanos, el diablo, el mundo, todos esos nos quieren arrastrar a alejarnos de Dios. Y Dios se está dando cuenta, hermanos, de lo que está pasando con su pueblo. Mientras más yo los llamaba, más se alejaban de mí. Yo los saqué del pecado, de Egipto. Los saqué de donde estaban esclavizados. Yo le quité el yugo sobre su servicio, hermanos, dice el Señor. En la Biblia habla de que Dios nos liberó, hermanos, a través de la fe en la sangre de Jesucristo. Dios nos dio la libertad como le dio la libertad al pueblo cuando estaba arrastrado en la esclavitud en Egipto, de tal manera que lo sacó con mano fuerte, dice la Biblia. Tuvo que poner un montón de plagas para que soltaran a su pueblo, de tal manera, hermanos, que el mismo Faraón, cuando se dio cuenta, los persiguió, porque Dios los llevó al Faraón hasta soltar a su pueblo, y eso hizo Dios con nosotros. El diablo nos tuvo que soltar porque la mano de Dios llegó, aleluya. Y nos quitó de las manos de Satanás, de la ceguera que teníamos. Dios despertó en nuestros corazones, hermanos, conocer la verdad. Y nosotros venimos a Dios porque Dios despertó en nuestros corazones la verdad. No porque nosotros queríamos, porque, hermanos, estábamos arrastrados por el diablo y atados con los demonios. Si usted no cree eso, hermanos, ese es el mundo que tenemos. Se está siendo arrastrado por los demonios. Ellos hacen cuanta cosa hay y no les importa, hermano. Ellos beben, drogan hasta arrastrarse, emborracharse, caen en el suelo y se levantan al otro día y siguen bebiendo, hermanos. A ellos no les importa.
Pero nosotros no, a nosotros nos importa. No queremos desagradar a Dios y cuando lo hacemos estamos tristes. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos hecho algo contra aquel que nos ama. Y eso, el pueblo, hermano, el problema del pueblo era que lo hacían y no estaban arrepentidos, hermano. Pero cuando hay arrepentimiento, hay levantarse nuevamente. Cuando hay arrepentimiento, uno sigue hacia adelante. Cuando hay arrepentimiento, uno aprende de las experiencias. Pero en este caso el pueblo estaba alejándose más y más, hermano. Tanto más se alejaban de mí cuando yo los llamaba. Dios trata de llamarnos, hermano. Dios trata de hacernos ver cuál es el problema. Dios trata con nosotros porque somos sus hijos. Él no quiere, hermanos, que nos alejemos. Estaban buscando otros dioses. Dios nos sacó de la esclavitud, como dije anteriormente, en capítulo 4, con mano fuerte, en Éxodo. Y esta es la palabra de Dios que nos muestra claramente el amor de Dios. Dios nos trata, hermanos. Dios trata con nosotros. Dios usa gente para que veamos su amor. Dios usa a las personas para aquellos que son de Él, para que nosotros podamos sentir el amor de Cristo. Ellos ofrecían sahumerios, dice la Biblia. Se estaban alejando, estaban cambiando su relación con Dios por rutinas, por cosas que no eran realmente agradables a Dios. Estaban cambiando su relación con Dios por muchas cosas. El cuidado que tenemos que tener, hermanos, nosotros, de no alejarnos de Dios. Tenga cuidado con eso, hermano. Porque Dios le ama y no quiere que usted se aleje. Porque Dios le está llamando constantemente. Usted viene a la iglesia y Dios le va llamando. Usted viene a la casa de Dios, Dios va hablando a su vida y le va hablando para que usted no se aleje. Porque Dios le ama profundamente. Ellos se alejaban, dice la Biblia. Pero había algo que estaba ocurriendo, dice la Biblia. Nos damos cuenta que estamos alejando de su gran amor y misericordia. Le puse aquí una nota. ¡Cuidado! Que no nos estemos alejando, hermanos. Esto es algo que, la experiencia que yo viví personalmente, en un momento dado en mi vida, cuando estaba en Puerto Rico, tenía la oportunidad, hermanos, de lograr tener un rango en mi trabajo. Y entonces me dieron los libros para estudiar y yo comencé a estudiar. Y comencé a ir a las reuniones, a los trainings, a las reuniones que se hacían para prepararse para un examen, para ser ya teniente segundo. Yo había alcanzado ya el rango de teniente y estaba por alcanzar el rango de teniente segundo. Y estaba haciendo todos mis planes y todos los requisitos, todas las reuniones, todo lo que tenía que hacer para ir alcanzando esas posiciones. Por supuesto, en aquel tiempo era, en el trabajo que yo estaba, en el área que yo estaba, era agente 1, agente 9 rayas, agente 1, agente 2, que eran el igual a los rangos de teniente. Lo digo porque acá ahora se usa solamente teniente, creo que lo cambiaron. Pero antes era agente 1, agente 2, agente 9 rayas. Y de esa manera queríamos alcanzar más y alcanzar un grado. Y estaba yo pendiente a todas las reuniones que se hacían en los cuarteles para estudiar. Y allá estaba yo. Entonces llegaba el día del culto y yo decía, tengo que ir a estudiar porque esto es bueno para mi familia, es bueno para mi persona. Yo quiero llegar a un rango superior y todo eso. Y ya estaba comenzando yo, hermanos, a alejarme cada vez más. Entonces estaba pendiente al cuidado de mi familia, estaba pendiente al cuidado de mí mismo, pero no estaba pendiente al cuidado de mi alma. En ese momento, hermanos, yo estaba muy envuelto en todas esas cosas y a reuniones y a todo eso. Y yo me acuerdo que un día estaba yo ya planificando, estaba el día de los cultos, yo pendiente a eso, pendiente a alcanzar, muy enfocado en eso, y solamente iba al culto y mi mente estaba en la querella tal y tal, y allá hablaba el pastor y yo estaba acá en la mente, ¿cuándo terminará? Porque tengo que seguir estudiando esta tarde. Tú te vas alejando y como que vas perdiendo el amor por las cosas de Dios. No, cuidado. Vas perdiendo el amor por la palabra, vas perdiendo el amor por la oración, vas perdiendo el amor de las cosas que son importantes espirituales. Ten cuidado con eso. Yo no tuve el cuidado. Yo me acuerdo, y si mi hijo segundo está viendo este video, se va a acordar de esto. Un día estaba yo en una patrulla, porque estaba trabajando en la policía en ese momento. Ya estaba comenzando a ir a la iglesia, estaba en una patrulla, estaba alejándome.
Y yo me acuerdo que me decían, hermano, pero que usted ya como que ya no están los cultos, alejándose, uno va envolviéndose y se va alejando, hermano, se va perdiendo el amor por las cosas más importantes que tu alma. Llegó el punto donde, hermanos, ya yo estaba alejándome tanto que solamente iba un día a la semana, quizás a veces si había un training, allí yo iba. Y un día estaba yo patrullando, hermanos, lo más tranquilo con la gente, charlando y hablando del examen, con los que estaban en el carro, porque patrullábamos en un carro 4 personas, y allí todo envuelto en eso, y llaman por radio, y dice, la gente mirando está con ustedes, y yo decía, sí, yo estoy aquí, tiene que pasar por su casa inmediatamente. Y cuando yo digo, ¿pero por qué? Pase inmediatamente, tiene una emergencia en su casa, pase inmediatamente. Y pasé yo inmediatamente con la patrulla y íbamos con un arrestado. Habíamos arrestado a una persona con un cigarrillo de marihuana pequeñito así. Lo teníamos en el carro arrestado. Y yo, entonces, está conmigo, ¿qué hacemos con este arrestado? No, vamos para casa, están llamándome, olvídate. Y nos llevamos por ahí. Y llegamos a casa. Y entonces, cuando llegamos a casa, le había caído la motora que yo tenía, que yo usaba para mi personal, a uno de mis hijos, al segundo, a Dani, que yo creo que puede ver este video, le había caído la motora encima, se puso a bregar, se quiso trepar en la motora, blanca le cae la motora encima. Y no se sabía, tenía un pie ahí que estaba loco él gritando con ese pie, y su mamá también, y yo ahí tratando de calmarlos y no encontraba qué hacer. Me llamaste a la ambulancia llega tardísima en nuestro país, hermano, yo que soy un país también. Y no había manera, y vamos a llevarlo al hospital, tenemos que llevarlo al hospital, pero no podemos llevarlo al hospital de aquí porque aquí nunca hay doctor. Tenemos que llevarlo al hospital de Ponce. Pues cogimos, hermano, y lo montamos en patrulla, lo montamos en la patrulla, ya cogí un muchacho, al hombre era todavía un niño, lo llevé a la patrulla gritando, yo buscando a calmarlo, y lo llevamos a la milla, como teníamos una patrulla, iba con la sirena y todo eso, y el arrestado ahí. Y llegamos al hospital y yo me bajé al hospital. ¿Y qué hacemos con el arrestado? Y yo digo, como yo el que estaba acá, yo le dije, suéltalo, olvídate. Decomisa la droga, suéltalo, que yo tenga que hacerlo de mí. Y cuando estaba en la sala con el eje mía, ya empiezan a tratar, y yo pensábamos que se le había partido el tobillo con todo, la pierna y todo. Pues el grito que daba, pues parecía no se le podía ni tocar la pierna. Y allí, entre tanto, me dijeron, no puede entrar acá, nosotros tenemos que ver, vamos a calmarlo y vamos a tratar de sacarle placa y todas esas cosas que se hacen en los médicos. Y yo, entonces, allí solo le dije a uno de los agentes que quiso llegar conmigo, y dije, no, vayan y suelten a la gente y después llegan acá. Y lo que ellos fueron a soltar al tipo, volverlo a llevar al pueblo, lo cogieron y decomisar la droga, cogerle el nombre y esas cosas, pero no someter el caso, porque someter el caso indicaba que tenía que yo salir del hospital. Y decidimos eso, yo lo podía decidir, era una cosa que estaba en mis manos. El caso fue que cuando yo se fuera empecé a orar y pedirle a Dios. Usted sabe que en ese momento usted está, yo no sé, los padres, las madres son más que los otros padres. Y estaba yo allá, Señor, pero ¿qué es esto, Padre? Tú sabes que yo te amo. Y allá llegó el corazón, la palabra de Dios. Te estás alejando. Y yo tengo que hacer esto. ¿Sabe que Dios te da tu palmadita para que despierte? Y a veces usa a los hijos. Y ahí estaba mi hijo en la sala, y yo dije, Señor, no permitas que nada ocurra. Realmente me estoy alejando. Y empecé a hablar con Dios. Y allí mismo lloré. Y le dije al Señor, Señor, ¿por qué? Y dice, lo primero que me dijo el Espíritu Santo es, ¿cómo tú cuidas tu familia? ¿Con dinero? ¿Con trabajo? ¿Con propiedades? Así que tú cuidas tu familia, o con mi presencia. ¿Usted cree, hermano? Cuando me llegó esa palabra, eso era bíblico. Eso era, mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo había dicho eso. Pero no estaba pendiente a que mi casa es de Dios. ¿De qué vale, dice la Biblia en el Salmo? Usted lo ha escuchado el Salmo. ¿De qué vale que yo edifique mi casa y ponga muchos cuidadores si no está la presencia de Jehová? De nada vale. Y me di cuenta y Dios me hizo ver, hermano. Mire, hermano, ¿sabe qué hice yo? Yo dije, si paso el examen lo paso, y si no, no lo paso. Pero voy a estudiar lo que pueda estudiar, y cuando pueda estudiar, pero se acabaron irme ya a las reuniones que hacen, se acabó dejar la casa del Señor, porque la prioridad en mi vida es que Dios esté en mi casa, hermano.
Te estás alejando. Dios tiene que estar en tu casa. Tú no puedes hacer eso, porque mire lo que dice Dios a su pueblo, en este caso a Israel. Está hablándole al pueblo. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Y no es Efraín el que está aquí. Es Efraín, el pueblo de Dios. Aquí tenemos un Efraín, ¿sabía? No es Efraín, el pueblo de Dios. Dice, mientras más yo le enseñaba, yo mismo andaba a Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas de amor los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No nos damos cuenta que nosotros dependemos de Dios. ¿No te das cuenta? O quizás que me está viendo el video, ¿qué estás haciendo alejándote? ¿No te das cuenta que nosotros dependemos de Dios? Después cuando llegó el médico, hermanos, y me dijo, mira, no tiene ni siquiera una fractura, la fractura es muy pequeña. Él está gritando porque se asustó, porque primeramente le cayó una motora encima y se asustó. Cualquiera se asusta, ¿verdad? Pero él no tiene nada, le sacamos placa, él está muy bien, dos o tres para poder ponerle un ungüento ahí, y eso no es ningún problema. Yo doy gracias a Dios, hermano. Porque Dios contestó mi oración. Pudo haber sido peor, Dios no lo permitió, gracias a Dios. Pero me dijo, despierta. Tienes que darte cuenta que tú dependes de mí. Hermanos, les voy a decir algo. Eso que estamos diciendo. No, que usted tiene que estar todos los días en la casa de Dios. Bueno, si usted puede estar todos los cultos, amén. Lo que estamos diciendo, no importa dónde esté, no te alejes de Dios. No importa si no puedes venir al culto, está bien, pero no te alejes de Dios. Trata, seguro, la comunión es importante. Aprender, crecer es importante. Tratamos y nos envolvemos. Pero lo más importante aquí es que Dios te está cuidando y que te des cuenta que sin Dios tú no puedes hacer nada. Con todo eso, dice, con todo lo que yo estoy viendo de Israel, no, yo lo mismo lo llevaba caminando a Efraín, yo lo mismo lo guiaba, yo mismo lo guié, no sabían que yo lo estaba cuidando, no se daban cuenta que dependen de mí. Hermanos, no nos damos cuenta a veces que dependemos de Dios. Yo doy gracias a Dios por ese golpecito que Dios me dio, porque estaba muy tranquilo, muy confiado en que estaba todo bien, y Dios me dijo, no, tienes que darte cuenta que tú estás buscando a cuidar tu familia, que tenga mejor sueldo tú, que puedas tener quizás un alcance de un mejor sueldo, pero no te das cuenta que lo que tú tienes que tener en tu hogar es mi presencia. Lo demás Dios te lo añade, aleluya. Dios nos añade lo que nosotros necesitamos, y con todo eso dice, con cuerdas de amor los atraje, los alimenté, les di alimento, le quité el yugo sobre su cerviz, le quité las cargas. Es lo que está diciendo Dios. Él dice, yo le quité, dice, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Era la manera en que Dios nos está mostrando que nos quitó las cargas. Estábamos descansando, pero nos alejamos y comenzamos a alimentarnos nosotros mismos, a creer que porque nuestra fuerza es que logramos las cosas. Mire, lo que usted tiene se lo ha dado Dios. La fuerza que usted tiene se la ha dado Dios. El alimento que usted tiene en su casa se lo ha dado Dios, hermano. Lo que nosotros hacemos, hermano, sencillamente es por las fuerzas de Dios y la sabiduría que Dios nos da. Cada vez, hermanos, en nuestra vida no estamos viendo la mano de Dios. Dígame usted, ¿no ve usted la mano de Dios en su vida? Constantemente, ¿verdad? En los alimentos, en el cuidado que Dios tiene con usted, la guianza que Dios le está dando. ¿No se da cuenta que Dios está con usted? Que está quitando el yugo sobre su cerviz. Usted necesita de Dios. Estamos hablando de la importancia de ese amor en medio de nosotros y cuidarnos de esa relación con Dios y esa profundidad de andar con Dios. Es como decíamos ahorita en el estudio, podemos estudiar mucho, podemos aprender mucho, pero si no aplicamos, hermanos, ¿para qué sirve? Podemos conocer muchos salmos y leerlos, y si no los aplicamos, ¿para qué nos sirve? Podemos conocer toda la teología del mundo, pero si no la aplicamos, ¿para qué nos sirve? Hermanos, la palabra de Dios nos muestra, hermanos, el servicio a Dios, el amor a Dios y esa relación con Dios. Él le decía entonces, hermanos, con ese amor que Dios nos trata, Dios nos ama profundamente. Yo me acuerdo de un hermano en Puerto Rico, que no voy a mencionar su nombre, pero este hermano pasó eso, hermano, comenzó a alejarse. Y yo le hablé, y un día prediqué este mensaje, y este hermano lloraba en medio del templo.
Yo sabía que Dios le estaba hablando a él. Y yo sé a cuánto le podrá estar hablando Dios hoy de los que estamos aquí y de los que están fuera de aquí. ¿A cuánto Dios está buscando llamarlos con cuerdas de amor? ¿Saben lo que quiere decir cuerdas de amor, hermanos? Es una manera de traer a la gente con amor, buscando la manera que entienda, que pueda comprender ese amor tan profundo que es completamente inexplicable. Yo no lo puedo explicar. Pero Dios te ama tanto, hermano, que nos muestra su amor a través de habernos entregado a su único Hijo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Aleluya. Dios nos muestra su amor y su cuidado de tal manera que proveyó, hermanos, el cordero, como hizo con Abraham, hermanos, en el momento en que iba a sacrificar su hijo. Dios proveyó el cordero, y a nosotros Dios nos proveyó el cordero, el cual iba y ha quitado el pecado del mundo. Cuánto amor hay en Dios, cuánto es la experiencia de Dios. ¿Sabes que Dios comienza a tratarte con amor? Dios trata contigo con amor. Pero mira las palabras del profeta a través de este pasaje, después de que le habla del cuidado que Él tiene con nosotros, que nos alejamos, que a veces perdemos la perspectiva correcta, perdemos el enfoque. Nosotros no podemos alejarnos de Dios. Cada día debemos acercarnos más a Dios, luchar, batallar con 20,000 cosas, como hemos hablado algunos hermanos. Batallamos con muchas cosas. Mire, no, usted no está solo. Yo también estoy batallando con muchas cosas. Y usted lo sabe. Batallamos todos con muchas cosas. Usted está batallando con muchas cosas, pero seguimos hacia adelante en el nombre del Señor y seguimos batallando y luchando porque sabemos del amor de Dios con nosotros. Él nos amó primero, no nosotros a Él. Entonces Dios, hermanos, habla de una parte muy importante. En el verso número 5 comienza a mostrar algo que es parte del mensaje de lo que está hablando Dios al pueblo. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo le será su rey, porque no se quisieron convertir. La palabra convertir aquí no está hablando de convertirse al evangelio. Esta palabra de convertir, no quisieron cambiar, es lo que quiere decir. No quisieron quitar el pecado, no quisieron abandonar lo que estaban haciendo, no se quisieron convertir, quitar la mirada y desviarse de lo que estaba pasando. Caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. ¿Por qué? Porque me llaman el Altísimo, ninguno absoluto me quiere enaltecer. Dice clase, aunque me llaman, es la palabra que es correcta, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo? ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, estaban oyendo el amor de Dios y no querían cambiar. Hermanos, no seamos así. Yo les pido que pensemos en el amor de Dios. Este pueblo estaba oyendo el amor de Dios y Dios le está advirtiendo. Mira lo que va a pasar. No te quieres convertir, te va a caer Egipto allí. No volverá a tierra de Egipto, no va a volver a ningún lugar, no. Y van a caer las espadas, las ciudades, y van a caer las aldeas y consumirás. Esto es lo que